A veces sentimos que, por más que intentamos avanzar, hay algo que nos frena, algo que nos ata. Y lo curioso es que muchas veces esas cadenas no las pone nadie más. Esas prisiones con sus nudos complicados y sus muros que no se ven, las vamos construyendo nosotros mismos. Hoy vamos a tratar de identificar 3 de esas cárceles del espíritu y, lo más importante, a encontrar las llaves que el Evangelio nos da para derribar sus puertas. Pero miren, una pequeña advertencia. Esta reflexión busca incomodar un poco. Está pensada para confrontar esas murallas cómodas que, sin darnos cuenta, se han vuelto nuestras celdas. La idea no es juzgar para nada, sino iluminar un camino de salida, y hacerlo a través de la palabra de Dios. Con humildad vamos a ponernos en presencia del Padre. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te pido perdón por mis pecados y la gracia para hacer con fruto este rato de oración. Bueno, empecemos con la primera prisión. Una que, seamos sinceros, todos conocemos muy bien: las cadenas de la lengua. Es esa cárcel que levantamos con palabras impulsivas, con esas respuestas que lanzamos como si fueran piedras, antes incluso de haber escuchado bien la pregunta. Y fíjense que la Escritura es clarísima con esto, y con muchísima razón. Dice que es de necios responder sin escuchar. Y lo interesante es cómo se define aquí la necedad. No es por falta de inteligencia, es por un exceso de impulso. Es esa incapacidad de hacer una pausa, de dejar que el silencio nos dé un poco de perspectiva. Esta comparación muestra perfecto el poder que guarda nuestras palabras. La Biblia llega a decir que en la lengua reside el poder de la vida o de la muerte. Imagínense, con ella herimos, lastimamos, creamos conflictos que no eran necesarios, pero con esa misma lengua también podemos proteger, sanar y construir. La sabiduría no está en tener siempre la respuesta correcta, sino en saber cuándo usarla y, sobre todo, cuándo el silencio es nuestra mejor protección. Ahora, la segunda prisión que solemos construir es la tiranía de la rutina. Esta es una cárcel un poco más sutil, hecha de distracciones terrenales, de esa inercia del día a día que nos va volviendo frágiles y nos hace perder de vista un propósito más grande. Por fuera, uno puede parecer muy sereno, muy en control, pero por dentro a veces somos un caos de engranajes y relojes que no se detienen. Es que somos seres frágiles, esa es la realidad. Nos tropezamos con facilidad, nos dejamos llevar por lo que el mundo dice, por las urgencias que en el fondo no son tan importantes. Es una batalla interna constante. El Evangelio de Juan lo resume de una manera muy directa. El que es de la tierra y habla de la tierra. Es una tendencia supernatural. Nos absorbe lo inmediato, lo que podemos tocar y medir. El gran peligro es olvidar que nuestro origen y nuestro destino final no están aquí, en lo terrenal. Y esto nos lleva a la tercera y, quizás la más oscura de las prisiones, la cárcel de la mente. Es ese aislamiento que nos imponemos, ese espacio interior lleno de pesimismo, de desesperanza y de miedos que nosotros mismos vamos alimentando día a día. ¿Quién no ha sentido esto alguna vez? Llegar ante el Señor con todas las ataduras del día, con el cansancio, las preocupaciones, y sentir que los horizontes se nos han hecho chiquitos. Es una oración que nace desde lo más profundo de esa celda, un clamor pidiendo una ventana de luz, pidiendo que alguien, por favor, rompa los barrotes. Pero a ver, no todo es hablar de las prisiones. Para cada una de ellas hay una llave, y para las cadenas de la lengua, la llave es el silencio que libera. Ojo, no un silencio vacío, sino un silencio consciente, un silencio habitado por el Espíritu. Entonces, ¿cómo se hace esto en la práctica? Bueno, pensemos en este camino. Primero, hay que reconocer ese impulso casi animal de reaccionar al instante. Segundo, en vez de ceder, entrar voluntariamente en un momento de silencio. Y tercero, en ese pequeño espacio, permitir que el Espíritu nos muestre cuál es la respuesta adecuada, para el momento oportuno. Esto es, básicamente, un entrenamiento del alma. El silencio también nos enseña algo clave: nuestros límites. Y aquí hay una diferencia importantísima entre humildad y humillación. La humillación es pasarse de nuestros límites solo para complacer a otros, es anularse. La humildad, en cambio, es reconocer con paz hasta dónde podemos llegar. Es poder decir: hasta aquí llegan mis fuerzas, y eso no es una derrota, es pura sabiduría. Bien, vamos con la segunda llave. Para liberarnos de esa tiranía de la rutina, la clave es la mirada puesta en el cielo.
Es literalmente cambiar el enfoque, levantar la vista de lo inmediato para poder contemplar lo eterno. Y esto es algo que de verdad no se nos puede olvidar. Nuestro fin último no es la tierra. No fuimos creados solo para cumplir horarios y pagar facturas. Nuestro destino es la vida eterna. Y cada día que vivimos es una preparación para ese encuentro. Recordar esto le da un significado totalmente nuevo a cada pequeña cosa que hacemos. Y sí, seamos claros, nuestra fragilidad es real. Nos caemos y tropezamos con la rutina, una y otra vez. Pero la misericordia infinita de Jesús es muchísimo más fuerte que cualquier error. Aceptar nuestra debilidad no es una condena, al contrario, es la invitación a abrirnos a su misericordia, que es la única fuente de verdadera fortaleza. Y llegamos a la tercera llave, la que tiene el poder de derribar los muros de la mente. Es el testimonio que rompe las paredes. Porque cuando Dios nos libera, no es para que nos quedemos callados, sino para que nuestra libertad se convierta en un anuncio para otros. En el libro de los Hechos, leemos cómo el ángel del Señor abre las puertas de la cárcel a los apóstoles en plena noche. Pues ese mismo poder actúa hoy. Dios puede y quiere entrar en nuestros espacios más oscuros, en esas prisiones de pesimismo y miedo, para sacarnos de ahí y llevarnos a la luz. Pero la liberación no termina al salir de la celda. De hecho, apenas comienza. Pasamos del aislamiento, de estar encerrados en el miedo, a la proclamación. Salimos para enseñar a otros esas palabras de vida que a nosotros nos rescataron. Nuestro testimonio se convierte entonces en la llave para otros. Así que Almenal, aquí estamos, justo al pie de la decisión. La puerta de la prisión está abierta. Las llaves ya no las han dado. El camino hacia la libertad es hacia arriba. Y sí, requiere esfuerzo. El camino de regreso a la prisión, en cambio, es fácil, es simplemente dejarse caer. La elección al final del día es de cada uno. Ahora, para ir terminando, una pregunta para la reflexión personal. De estas tres prisiones, la de la lengua, la de la rutina o la de la mente, ¿cuál se siente más familiar en este momento de la vida? Y una segunda pregunta, que quizás es un poco más profunda. ¿Cuál de las tres llaves, el silencio, la mirada al cielo o el testimonio, cuesta más usar? ¿Y por qué será? Si esta reflexión ha abierto alguna puerta o ha ayudado en algo, pues qué bueno sería compartirla. Todos los comentarios con sus propias reflexiones son más que bienvenidos y claro, pueden suscribirse para que sigamos profundizando juntos en la palabra. Oremos. Señor, rompe las cadenas de mis prisiones, concédeme el silencio para escuchar, la visión para mirar al cielo y el valor para dar testimonio de tu libertad. Amén. Que Dios los siga bendiciendo. Hasta pronto.